¿Te gustaría vivir en la Edad Media? Seguramente la mayoría de personas respondiera que sí, debido a la acción de esta época, los castillos, los reyes, las princesas, así como la adrenalina de portar una armadura y una gran espada. Pero la realidad de las cosas no son siempre como uno piensa. Siempre hemos pensado, ya sea por libros, películas, etc., que la edad medieval del siglo X fue increíble, llena de acción y aventuras con una pizca de romanticismo potencial, pero no podríamos estar más alejados. Empezando por la poca higiene que tenían en esta época, debido a la falta de conocimiento en la rama de la medicina, sumando a esto la poca infraestructura en los baños tanto públicos como privados, que básicamente era nula. Para darte un ejemplo, los baños eran compartidos y sin cierta privacidad. Junto con esto estaba el olor que se vivía y era horrible, debido a que estos supuestos baños eran solo hoyos que se hacían en cualquier lugar, sin ningún tipo de drenaje a donde pudieran llevar los desperdicios humanos. En pantalla podrán estar viendo cómo se limpiaban después de hacer sus necesidades. Y sí, efectivamente, esa esponja con un palo lo compartían entre muchas personas. En el siglo XIV, casi al final de la Edad Media, en un pequeño lugar en Asia Central se estaba originando poco a poco una bacteria conocida como Yersinia pestis. Esta misma se extendió hasta Europa, dando así inicio a la famosa peste bubónica, o peste negra. Esta epidemia provocaba ciertas características especiales en las personas, como por ejemplo convulsiones, hinchazón constante en cuellos, ingles y axilas, así como la aparición de gangrena en varias partes del cuerpo, que hacía que se muriera el tejido y se viera totalmente ennegrecidas. De ahí el nombre de la peste negra. Por esta misma epidemia aparecieron los famosos doctores Schnabel von Rom, traducido al español como Doctor Pico de Roma, que como podrán ver su simple apariencia ya daba miedo, además de que cuando llegaban a una ciudad era una señal de que ésta estaba infestada y no había mucho que se pudiera hacer. Gracias a este periodo de 3 años que duró la peste negra, terminó con aproximadamente entre un 30 y 60% de la población de toda Europa, con una tasa de mortalidad que superó el 90%. Para darles un ejemplo de la magnitud de esto, la tasa de mortalidad del COVID-19 fue de 9%, y aún así murieron muchas personas. Así que básicamente si te llegaba a dar la peste bubónica, estabas perdido. Y a todo esto influyó la poca higiene y salud que tenían los habitantes. Y dime, ¿sigues pensando que vivir en esta época de la humanidad sería agradable y llena de aventuras? Si ese es el caso, te presentamos la tortura. Principalmente, esta horrible acción se hacía para hacer confesar a una persona. Asimismo, se utilizaba como método de castigo para los no nobles en la realeza, o para alguna persona que haya cometido algún crimen. Castigos que iban desde amarrarte boca arriba y dejarte caer agua sin que pudieras respirar, hasta torturas que iban a otros grados, como por ejemplo, la llamada el toro de Falaris, la cual es una de las más terroríficas que podrás ver. Esta consiste en meter a una persona dentro de un toro de bronce, el cual posteriormente calientan con una olla de fuego en la parte inferior del toro, haciendo que la persona que esté adentro se cocine vivo lentamente y sin nada que pueda llegar a ser. Otra razón por la que era terrible vivir en esa época era por las clases sociales tan marcadas en ese entonces, viendo con mucha claridad quiénes eran los ricos y quiénes eran los pobres. Tanta era la diferencia que mientras unos vivían en castillos llenos de lujos y con esclavos como sirvientes, otros vivían en la extrema pobreza, sin tener ni qué comer. Prácticamente no había clase media viviendo plenamente. También por aquellas épocas, la religión era clave para la sociedad en sí. Estaba tan marcada que incluso perseguían y torturaban a aquellas personas que no creían en la doctrina católica. Fue tanto el hostigamiento de la religión a la población que hubo conflicto armado en nombre de los creyentes religiosos, dejando así manchas de sangre en la historia del catolicismo. Creo que una característica grande de vivir en la edad medieval era la extrema violencia que se vivía día a día sin ningún tipo de filtro. Como ya vimos, en esta época se practicaba normalmente la tortura, pero todavía no hablamos de lo peor, las guerras, que como te podrás imaginar no fueron exactamente pocas. No se sabe la cantidad exacta, pero fueron demasiadas. Algunas de las más relevantes y sanguinarias fueron la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra por la supremacía europea, en la cual murieron millones y millones de personas. Las Cruzadas. Fue una serie de conflictos militares entre los cristianos europeos y los musulmanes, por el control de la Tierra Santa como Jerusalén. Hubo 5 de estas cruzadas, desde 1096 hasta 1221. Y la Guerra Anglo-Escocesa. Fue otra guerra europea entre los reinos de Inglaterra y Escocia.
El propósito de esta fue el control de territorios fronterizos, los cuales eran clave para el comercio y demás cosas para ambos bandos. Todas estas guerras fueron a grandes escalas, pero tenemos que tener en cuenta que existe mucha más violencia en esta época que solo guerras. El maltrato a la mujer era muy denigrante, así como las peleas callejeras y las rebeliones contra los reinos. Esto era prácticamente el pan de cada día, y siento que esto también es parte fundamental del por qué no sería lindo vivir en esta época. La realidad de las cosas no son siempre como uno piensa, o como nos las han pintado. Esta época de la historia fue un episodio brutal, lleno de sangre, muerte, tortura y muchas desgracias más. A pesar de ello, este siglo se seguirá mostrando de una forma más aventurera y menos sanguinaria. Pero ahora sabes algunas verdades que son como un balde de agua fría. No olvides suscribirte y si quieres la segunda parte de este video, házmela saber en los comentarios. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo.